Continuamos nuestro estudio de Levítico y hoy vamos a ver nuestra penúltima parte del libro de Levítico. Así que vaya conmigo, por favor, Levítico capítulo 11. En el estudio de este libro dijimos que hay algo que hace que sea dificultoso estudiar este libro, y es la distancia que tenemos con el libro en el sentido geográfico, cultural, y un montón de otras distancias que tenemos con el libro. Pues nos cuesta comprender a nosotros las razones que hay, porque también el libro no siempre da las razones, simplemente da instrucciones a su pueblo. Por supuesto que tenemos la explicación en el resto de las Escrituras y en el propio carácter de Dios, el por qué Dios hace este tipo de demandas. Como vimos, el libro de Levítico, hoy día vamos a hablar de la pureza, pero el libro de Levítico estaba compuesto de esta manera, en que la primera y la última parte van conectadas, y en esta hablaba acerca de los rituales, ¿no? Vimos las fiestas y vimos los tipos de sacrificios que Dios demandaba. La semana pasada estuvimos hablando del sacerdocio, cuáles eran las demandas que se hacían a los sacerdotes en cuanto a sus vestimentas, en cuanto a cómo debían oficiar también allí cada uno de los sacrificios, y también las demandas morales que se hacían a ellos. Y hoy vamos a ver del capítulo 11 al 15 y después más adelante del 18 al 20, teniendo en el medio, que es lo que veremos la semana siguiente, acerca del día de la expiación, que es el punto climático del libro de Levítico, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar acerca de lo que Dios demanda de su pueblo en cuanto al trato con lo impuro, ¿no? Y qué es lo que significa estar impuro o qué significa estar puro. Para nosotros, en nuestros días, y mucho más en el Nuevo Testamento, esto tiene una gran connotación ética y moral, ¿no? Espiritual, y que de hecho la tiene también en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver por qué, vamos a intentar, ¿no?, explicar por qué Dios hace este tipo de demandas a su pueblo y qué intenta mostrar detrás de todas estas demandas que hace al pueblo de Israel cuando está allí dando las instrucciones. Así que vamos a orar y luego vamos a leer parte de las Escrituras y ir estudiando en esta mañana. Padre Celestial, queremos encomendarnos a ti, queremos que tú nos enseñes. Estamos viendo este hermoso libro de Levítico, desafiante para nuestra vida en examinar lo interior, también para ver de qué manera estamos lidiando con las demandas que Dios hace también a nosotros como iglesia en el día de hoy. Gracias porque hoy ya no es por medio de una nación especial, una tribu especial. Hoy cada uno de nosotros somos sacerdotes y podemos acceder por medio de Cristo a tu presencia directamente. Pero junto con ese privilegio también tenemos la responsabilidad de hacerlo bien y de hacerlo correctamente y de hacerlo de acuerdo a lo que tú nos estableces. Así que te rogamos que tú puedas ayudarnos a estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy también, y poder encontrar también en estos pasajes tu voz para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, vamos a verlo hoy al menos separado en dos partes. Vamos a ver la pureza ritual en los primeros capítulos, del capítulo 11 al 15, y después la pureza moral que Dios demandaba a su pueblo en los capítulos 18 al 20. Entonces, vamos a leer un poquito allí en capítulo 11 de Levítico. Dice así: el Señor habló de nuevo a Moisés y a Aarón. Dice: digan a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos, y rumia, comerán. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comerán estos. Y dice ahí, el camello, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes.
el damán, o su versión dice el conejo, ¿no? Algo otras dicen el tejón, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. El conejo, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. El cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia, será inmundo para ustedes. No comerán de su carne, ni tocarán sus cadáveres, serán inmundos para ustedes. Y así sigue una larga lista más allá. Por ejemplo, en el verso 13, además estas abominarán de entre las aves, no se comerán, son abominación: el águila, el buitre negro, el milano, el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el búho real, la lechuza, y así una lista. Y más adelante dice ahí al final el murciélago. No está el pangolín aquí, pero creo que si lo conociera de ese lugar también dirían el pangolín también, ¿no? Ya sabemos lo que pasa con eso. Y así una serie de instrucciones. Verso 20, vamos a ver un poquito más. Todo insecto alado que ande sobre 4 patas le será abominación. Sin embargo, estos pueden comer de entre todos los insectos alados que andan sobre 4 patas, los que tienen además de sus patas piernas con coyunturas para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos pueden comer estos. ¿Cuál le dice? La langosta según su especie, la langosta destructora según su especie, el quillo según su especie y el saltamonte según su especie. Pero todos los demás insectos alados que tengan 4 patas les serán abominables. Así que luego termina la reunión, tenemos acá al costado chapulines para servirse, ¿no? Nuestros amigos mexicanos se los comen estos animales, ¿no? Langostas. Por supuesto que empezamos a leer, y yo espero que usted vaya leyendo aquí en la semana, por qué el Señor hace esta serie de demandas tan exhaustivas. Gracias a Dios, hoy vamos al libro de Hechos y vemos que el Señor le dice a Pedro: Pedro, anda a la casa de Cornelio. Allá este hombre gentil le dice: pero Señor, ¿cómo voy a ir? Yo me voy a contaminar porque ahí están comiendo probablemente algún matambrillo de cerdo. Y el Señor le dice: no llames tú sucio, inmundo a lo que yo he santificado. Y después le dice: mata y come. Ya sabemos que esto, en lo que se llama la revelación progresiva, era el propósito de Dios para su pueblo en este entonces, y para ellos estas disposiciones. Y ya hoy día Pablo dice de alguna manera: mientras sea con acción de gracia, podemos servirnos. Entonces ya no estamos bajo estas disposiciones, pero están acá en las Escrituras y nos sirven de algo para nosotros en enseñanza. Como dijimos, uno de los deberes de los sacerdotes, según Levítico 10:10, vamos a leer ahí nuevamente, dice, Levítico 10:10, dice: y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ellos debían hacer esta distinción, y si bien nosotros hoy día ya sabemos que el sacerdocio es universal, la demanda de Dios a su iglesia, a todos los sacerdotes, ¿no? A todos los que componemos la iglesia de Cristo, es seguir haciendo distinción entre lo que es santo y lo que no, entre lo que es inmundo y lo que no. Ya no tiene que ver con animales y ciertas cosas que podríamos tocar y nos hagan inmundos. El problema que había, ¿no?, es que los israelitas, o más bien los sacerdotes que debían acercarse a Dios, y al resto del pueblo también cuando se acercaba con sus ofrendas, no era el problema de estar impuro, era algo normal. Y vamos a ver más adelante que, por ejemplo, el capítulo 12 habla acerca del parto. Qué cosa más normal que dar a luz para una mujer. Pero eso la hacía inmunda por ciertos días. ¿Por qué? Bueno, es porque Dios quiere estar en medio de su pueblo. Pusimos un video estos días que hablaba acerca de la santidad. Si hay algo que describe a Dios en su plenitud, es su santidad. Hablamos del amor de Dios, cantábamos recién de la sabiduría de Dios, hablamos del poder de Dios, de su soberanía, pero aún todas estas otras características de Dios están
de alguna manera afectadas por la santidad de Dios. Y cuando hablamos de santidad, si lo vieron en el video y lo hemos dicho acá, es como el sol, es algo bueno para nosotros. El problema es cuando nos acercamos a Él demasiado, nos puede hacer daño, o para nosotros de alguna manera es acercarnos a Dios inadecuadamente. Ese es el problema. Los israelitas encontraban sin duda estos principios quizás difíciles de entender. Imagínense a nosotros, ¿no? Más de 4.000 años después, por preguntarnos qué hace que las águilas o las lagartijas o la menstruación o el moho se clasifiquen como impuro, mientras que las langostas o las cabras no lo son. ¿Qué hace esa diferencia? Y este es el tipo de cosas que plantean estos capítulos y sin duda han dado lugar a un montón de debates, ¿no? Hasta en el día de hoy, el por qué o encontrar algún sentido en estas categorizaciones. No vamos a hacerlo esa tarea nosotros, ni vamos a entrar en ese debate, sino que vamos a intentarnos a limitar, a exponer un poco algunas conclusiones al leer estas instrucciones. Y lo primero que leíamos aquí es en base o tiene que ver en cuanto a los alimentos inmundos, en cuanto a aquellas cosas que hacían que las leyes alimenticias para su pueblo, ¿no? Recordar que Dios había escogido a Israel no porque Israel fuera bueno, fuera especial, sino de lo más despreciado del mundo, dice la Escritura, escogió Dios. ¿Para qué? Para que fuera un pueblo separado del resto de las naciones, fuera diferente al resto de las naciones. Y parte de estas instrucciones, los animales que estaban destinados al sacrificio, tienen que ser animales limpios, domesticados, no animales salvajes. Por ejemplo, tenían que ser animales domésticos y limpios. No se permitían animales limpios. Por ejemplo, el ciervo era un animal limpio, pero era un animal salvaje, ¿no? Entonces, no estaba destinado para el sacrificio este tipo de animal, aunque lo podían comer. ¿Por qué? ¿Se acuerda lo que dice David y que lo cantamos nosotros? Lo que me cueste poco, no he de dar al Señor. Entonces los animales domésticos, recordemos en una nación agrícola, ganadera, dar de los animales que los ayudaban a subsistir, ¿no? Era un sacrificio real, ¿no? Pero agarrar un animal que está salvaje por ahí no era un alto costo para ellos. Y Dios les da ciertas instrucciones. Sin duda la limpieza no es lo mismo que pureza. Tiene un poco que ver con la higiene, pero mucho más con el culto, con lo ritual, con la religión. Algo o alguien impuro no puede entrar en la presencia de Dios en la adoración. Es la razón por la que Dios da este tipo de instrucciones. Solo los limpios pueden hacerlo. Dios es sumamente santo y si alguien impuro se acerca a Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿A Dios le afecta? No va a ser agradable, pero el que va a correr el riesgo es el que se acerca, ¿no?, de ser destruido. Y esto lo vimos en el capítulo 10 con Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan que ofrecieron fuego extraño y cayeron fulminados? Entonces, las advertencias sobre el riesgo de muerte si uno se acerca a lo sagrado sin la preparación adecuada es quizás una de las razones por las que Dios establece ciertos animales sí y otros no. Por ejemplo, las ovejas, las cabras, el ganado, las aves eran los principales animales de sacrificio en el antiguo Israel, de modo que las criaturas que se asemejan a sus hábitos, en particular hábitos alimenticios herbívoros, eran consideradas limpias, por tanto aptas también para el consumo humano. Pero así otras aves, como salen mencionadas allí, el halcón, el buitre. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Qué comen esos animales? Son animales de carroña, comen animales muertos. Y si toca algo muerto, aunque obviamente los otros están comiendo hierba verde, no han tocado la muerte. ¿Se da cuenta de la relación de estos animales con la muerte? Es lo que parece estar detrás, ¿no?, del principio de por qué Dios estableció que estos animales no. Además después de las investigaciones hoy del peligro de adquirir una enfermedad y una contaminación de comer de este tipo de animales, ¿no?, sin el cuidado respectivo. Pero la definición de animales limpios
aquí es sumamente precisa, ¿no? Y esto excluye, por ejemplo, a otros que podían rumiar, pero según el tipo de pezuña, como el camello, los cerdos, las liebres, que solo cumplen parcialmente algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, más adelante, verso 29, capítulo 11, entre los animales que se arrastran sobre la tierra, estos serán inmundos. Y comienza a hablar ahí de los animales que se arrastran. Después, más adelante, habla de los animales, de los peces, ¿no? Que podían comer, y dice solo los que tienen aletas y escamas, el resto no. Y tenían que ver también con algo que a nosotros nos cuesta comprender, pues todas estas categorías, sin duda lo que está detrás tiene restricciones en su dieta, ¿no? Pero no tenía que ver tanto con la dieta, sino con que el pueblo de Israel sea un pueblo diferente al resto de las naciones. Por ejemplo, esto no es exclusivo de Israel. O nosotros, por ejemplo, acá, ¿comemos perros, gatos en nuestra cultura? No, al menos no que nos enteremos, ¿no? En otras culturas parece ser parte, ¿no?, de su dieta, algunos tipos de estos animales, que nos parece raro a nosotros. Entonces, culturalmente, por supuesto que hay cosas que nosotros no comemos. Ustedes saben que yo vengo del mar y yo me como cualquier bicho que está en el mar, por feo que sea. Y yo sé que acá en Uruguay, más en el interior, no es algo como costumbre. Las distintas culturas tienen sus propias dietas según el lugar donde viven, los animales con los que se relacionan, y eso ya hace una distinción. Pero por supuesto, las reglas que Dios establece a Israel le quieren recordar esto, que Israel era el pueblo separado para Dios, ¿no? Así como Dios había restringido su elección entre todas las naciones del mundo a ellos debían limitar su elección de ciertos alimentos a los animales limpios, que de alguna manera era un símbolo de que lo que ellos estaban comiendo, ¿no?, era la celebración de alguna manera de que Dios los había escogido también a ellos entre todas las naciones. Por supuesto, la distinción entre la vida y la muerte es lo que parece estar detrás del corazón de este principio, ¿no? Como dijimos, la pureza e impureza, ¿qué peor clase de impureza es la que se genera por la muerte, ¿no? Entonces, los cadáveres de animales limpios son inmundos aquí, y Dios, que es la fuente de vida y la vida perfecta, por lo tanto es incorrecto traer a su presencia cualquier cosa que sugiera al menos la muerte, ¿no? Y es por eso que estos principios, de alguna manera, que tenemos acá, parece estar detrás de esta relación. Porque si vemos después, en el capítulo 12, cuando habla acerca de la inmundicia después del parto, después en el capítulo 13, 14 y 15, que habla 3 pasajes para las enfermedades de la piel. Aquí dice leyes acerca de la lepra. ¿Eso es lo que tiene usted en el capítulo 13? Parece anacrónico porque la lepra llegó recién en el siglo II a.C. a Medio Oriente, ¿no? La que conocemos nosotros como la enfermedad de la lepra, pero los traductores la pusieron así. Al parecer es toda una serie de enfermedades de la piel. A veces tienen que ver con enfermedades que generan sangrado, que generan cierto tipo de, podrían ser herpes, se está intentando investigar allí, pero toda enfermedad que evoca de alguna manera a que la muerte está presente. Entonces, ya sea que están ahí, por ejemplo, el capítulo 12 habla de, ¿no?, el flujo que es parecido a sangre, incluso la sangre misma a veces cuando hay algún parto hace que la mujer esté impura por un tiempo, aún incluso dice aquí cuando está menstruando, y todo esto significa que no debe asistir al santuario hasta que pase este tiempo. ¿Se acuerdan lo que hace José y María cuando tienen a Jesús? Lo tenemos ahí en el relato de Lucas. Van al templo para ofrecer. ¿Qué es lo que ofrecen? Dos palomillas, ¿no?
¿no? Según lo que estaba estipulado en la ley. Y era precisamente para, después de este tiempo que pasaban de tener un hijo, para ofrecer la purificación por ella y poder acercarse al santuario y adorar al Señor. Esto tiene que ver con acercarse a Dios de la manera correcta, ¿no? Entonces, cualquier cosa que evoque a la muerte hacía inmundo, o más bien impuro, a aquellos que querían acercarse a Dios. Por eso, cierto tipo de animales no, cuando tengan cierto tipo de flujo, no, cuando tengan ciertos tipos de enfermedades de la piel, no debían acercarse, ¿no? Después el capítulo 14 habla de la limpieza. Por supuesto que esto no habla de la sanidad, sino que se llamaba al sacerdote para establecer de que se había sanado. ¿Se acuerda cuando el mismo Jesucristo sanó a un leproso? ¿Y qué le dice? Ve a los sacerdotes, ¿para qué? Para que ellos dictaminen que ya estás limpio y puedas, ¿qué cosa? Regresar a la ciudad, al campamento, a donde están todos, porque tenían que estar separados, ¿no? Pero el principio detrás es esto. Después, por ejemplo, capítulo 15, y uno comienza a leer allí. Vamos a leer algunos versículos. Dice: el Señor continuó hablando a Moisés y a Aarón: díganles a los israelitas, cuando algún hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. Esta será, por tanto, su inmundicia en su flujo. Será su inmundicia, ya sea que su cuerpo permita su flujo o que su cuerpo obstruya su flujo. Toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo será inmunda, y todo lo que se siente será inmundo. Y así continúa con una cantidad de flujo, ¿no? Ya sea la sangre, el semen, a cualquier cosa, ¿no? que evoca a que la muerte está presente. Por ejemplo, cuando la mujer está en su tiempo de menstruación, causaban impureza, pero sus efectos podían curarse solamente con esperar o con limpiarse, con lavarse, ¿no? Después dice, después de ese tiempo se deberá limpiar o lavar. Y aunque estas reglas pueden sorprendernos a nosotros, ¿no? Que estamos miles de años después, también tienen que ver con mucho de lo que donde iba a estar Israel. Recordé que todavía aquí no están tomando la tierra, pero las naciones que estaban alrededor de Israel, recordamos que muchos de ellos practicaban algo que era común entre ellos. El culto a Baal tenía que ver con prostitución, tenía que ver con disolución sexual, y muchas de estas enfermedades, ¿no? que producían esto, o que eran el resultado de la disolución sexual, producían todo este tipo de flujo o enfermedades cutáneas que hacían y los volvían de vuelta, como vimos acá, impuros. Quiero cerrar esta parte mencionando lo siguiente. Por supuesto, le damos gracias que ya ninguna de estas cosas a nosotros nos vuelve impuros, ¿no? o inmundos, pero sí hay algo que nos sigue contaminando, porque dijimos que detrás de cada una de estas cosas hay una vocación a la relación de la muerte, ¿no? ya sea por una enfermedad, por algún flujo, la sangre, ¿no? o los animales, y tener contacto con eso y acercarse a Dios era lo problemático, porque esto era común, ¿no? Las damas, el tema de la menstruación es algo habitual, ¿no? El periodo es 24, 25, 28 días, ¿no? No es algo extraño, es algo con lo que se están relacionando todo el tiempo. Los hombres también. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, el asunto era que Dios había dispuesto la manera de cómo acercarse a Él. No era inmundo o era pecado estar con estas cosas. Lo problemático era acercarse a Dios sin considerar limpiarse, lavarse, ¿no? y volverse puro antes de presentar a Dios. Hoy día estas cosas, estos flujos ya no nos vuelven impuros, pero sí hay algo que evoca la muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso sigue siendo real. Y nosotros muchas veces tenemos la pretensión de acercarnos a Dios sin tratar con nuestro pecado. Por eso el Señor dice, ¿no? Si vienes a traer tu ofrenda, tu adoración a Dios,
y ahí te acuerdas que tienes un problema con tu hermano. ¿Qué dice? Ve y arréglalo. ¿Por qué? Porque probablemente hay algún pecado ahí entre medio, algún rencor, algo que debes remediar. Por eso Pablo, cuando da las instrucciones para la cena en 1 Corintios, dice: hermano, pruébese cada uno a sí mismo y beba, no sea que lo haga sin discernir y coma juicio y beba juicio para sí. ¿Por qué? Porque hoy día ya no son los animales, la comida o algún tipo de flujo lo que nos hace, entre comillas, inmundo o impuro para Dios. Recordemos que ahora Dios nos ve por medio de Cristo, y Cristo es sumamente santo, ¿no? Y no hay nadie más puro como Él. Pero tener la pretensión que yo me puedo acercar a Dios sin lidiar con mi pecado. Por eso Hebreos, lo leíamos el otro día, Hebreos capítulo 10 dice: acerquémonos confiadamente, pero dice: acerquémonos con una conciencia limpia, limpiadas las manos con agua pura y los corazones de limpia conciencia. Por eso teníamos 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos algún salmo que dice que cuando no hay confesión de pecado, nuestras oraciones no pasan de este techo. El Señor nos ha de escuchar. Por eso la instrucción que es de donde cita Juan, probablemente ahí en 1 Juan 1:9, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta puede acercarse al Señor. La pregunta es tú, ¿cómo te acercas a Dios? Por eso es necesario tener cuentas cortas y claras con Dios. Isaías 1, el Señor hace la invitación: ven luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero tenemos que hacer cuentas con Dios. Muchas veces empezamos a patear para adelante, como que si el tiempo arreglara algo, y la verdad es que el tiempo, la mayoría de las veces, a excepción con algunas cosas, o endurece, ¿no? O desarma, o no ayuda. El tiempo no arregla las cosas, pero limpiarnos del pecado sí. Y hoy día no tiene que ver con dieta, no tiene que ver con animales, no tiene que ver con flujos, tiene que ver con el pecado que evoca a la muerte. Porque el pecado y la consecuencia del pecado, ¿se acuerda que dice Santiago 1? Nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado, ¿no? Ni Él tienta a nadie. Y aún incluso Santiago dice: ni siquiera le eche la culpa a Satanás, aunque no lo dice, ¿no? Pero es lo que a veces hacemos, ¿no? ¡Ay, Satanás me tentó! Dice: cada uno de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y seducido, y el pecado, cuando ha concebido, da a luz la muerte. Y el pecado siempre y todavía sigue dando a luz la muerte. Por eso es cada vez que, no solamente aquí, porque la comunión con Dios y acercarnos a Dios no es venir acá a la iglesia. Esto es la conclusión de cada día, de lunes a sábado, de nuestro acercamiento a Dios, y lo hacemos ahora en comunidad. Pero el lunes, mañana, el martes, el jueves, cuando la semana está complicada, y ahí nos mandamos a alguna situación donde sabemos que nos hemos contaminado con el pecado en nuestra vida, arregla tus cuentas con Dios. No pretendas que puedas acercarte a Dios así nomás. El Señor en su misericordia siempre está con nosotros. Por eso es que en el Nuevo Testamento, y lo vimos con los jóvenes el otro día en el curso de bautismo, el Espíritu Santo ahora habita en el creyente. Por eso es que Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habita con nosotros, y cuando pecamos estamos haciendo cohabitar a Dios con... imagínate como que tiráramos las bolsas de basura así en el living de nuestra casa, ¿no? Y recibiéramos las visitas ahí. ¿Lo haría usted? Al menos yo no lo haría, pero es lo que a veces hacemos con Dios. Si Él habita en nosotros, en nuestro cuerpo, porque pecamos no solamente en nuestra mente, sino que con todo nuestro ser, en nuestro cuerpo también. Y cuando lo hacemos, estamos haciendo cohabitar a Dios
con toda esa suciedad. Por eso estas instrucciones no tienen quizás, y gracias a Dios ya no nos afectan a nosotros, pero el principio detrás sigue estando vigente, porque todavía la muerte nos sigue alejando de Dios, y el pecado es lo que evoca la muerte en el día de hoy para nosotros. ¿Cómo están tus cuentas con Dios? ¿Cómo está tu relación con el pecado? Tu confesión de los pecados. Porque confesar no es decirle a Dios, Dios, le mentí a mi esposa. El Señor ya lo sabe. Confesar significa estar de acuerdo con Dios. Y decirle, Dios, estoy de acuerdo que esto que yo hice no está bien. Por eso el arrepentimiento va acompañado, porque el arrepentimiento, literalmente la palabra significa un cambio de mente. Un cambio de mente. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal, eso es culpa. Pero el arrepentimiento es tener un cambio de la concepción respecto a esta cosa que yo hice. Porque si la hice es porque pensaba que no estaba mal. Al menos en ese momento. Entonces, nos dejan estas instrucciones que sin duda para nosotros parecen lejanas, pero sin duda nos hacen recordar el mismo principio de que si hemos de acercarnos a Dios, hemos de hacerlo de la manera correcta. ¿Cómo lo haces tú? Ahora, la segunda parte dijimos que habla de la pureza moral. Y en el capítulo 18, en adelante, dice: el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, donde yo los llevo. O sea, el Señor le dice, ¿saben? Ustedes no van a ser como estaban viviendo antes, ni a donde van a ir a vivir ahora. No van a ser como esas naciones. Dice, yo los llevo, no andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Y comienza a hablar. Ninguno de ustedes se acercará ni a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirá la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirá su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, pues es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y sigue hablando acerca de cómo la mayoría se presenta a la atención en cuanto a lo que podríamos llamar incesto en el día de hoy, o relaciones inadecuadas, ¿no? ¿Se acuerda 1 Corintios? Dice, ¿no? Pablo le escribe a la iglesia y le dice, la ciudad de Corinto era una ciudad como estas naciones, ¿no? Era una ciudad sumamente pagana, hasta que llega el evangelio allí, ¿no? Y comienza una iglesia, pero todas estas personas venían de una realidad sumamente pagana, ¿no? Y sumamente disoluta, ¿no? Entonces, ahí en 1 Corintios se dice, ¿no?, que hay entre ustedes alguien que tiene la mujer de su padre, ¿no? O sea, no era su madre, pero... Y acá vemos este tipo de instrucciones. Más adelante dice, verso 24, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes. ¿Se acuerdan que estudiamos los miércoles? Cuando Dios le va a dar la tierra, Dios le dice a Abraham, esta tierra te dará tu descendencia, pero aún no ha llegado el colmo de estas naciones. ¿Se acuerda? ¿Qué significaba eso? Que Dios le estaba dando, le dio 400 años, ¿no?, de tiempo a las naciones que estaban allí en Canaán para que cambiaran su modo de vida. Testimonio tenían, sí, al mismo Abraham, a Melquisedec, ¿no?, a Jetro de Madián. Había allí gente que tenía testimonio de que servía a Dios, pero
esos pueblos decidieron vivir de una manera contraria a Dios. Y Dios les dio posibilidad 400 años. Y aquí precisamente se está llevando al cumplimiento de esto. Le dice, yo voy a echar, verso 25, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores, pero en cuanto a ustedes guardarán mis estatutos y mis leyes, no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho estas cosas, estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomito a la nación que estuvo antes de ustedes, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Por tanto, ustedes guardarán mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Fíjese, verso 19. No te acostarás, acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. ¿Se acuerda que lo vimos esto? Donde ofrecían a los niños a este Dios. ¿Y por qué lo hacían? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la forma de su adoración? Y sí, eran orgías sexuales. ¿Y de esto qué venían? Niños no deseados. ¿Y qué hacían con esos niños no deseados? Y los ofrecían a este Dios. Ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión. ¿Se acuerda cuando hablamos en el inicio del Génesis? Lo primero en que se manifestó el pecado en el Edén fue que sintieron vergüenza de su sexualidad. ¿Se acuerdan? El Señor tiene en alta estima el sexo porque Él lo creó. Es hermoso el sexo. El Señor lo creó de una manera hermosa y lo que da es precioso. Pero tal como esa ventana que está allí, Él estableció un marco. Y dijo, el marco para la sexualidad, ¿cuál es? El matrimonio. Y cualquier cosa que sale de ahí es abominación para Dios. Y el matrimonio, que es lo primero que instituye el Señor, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, y los dos serán una sola carne. Eso es matrimonio para Dios. Cualquier otra cosa que el mundo inventa, póngale el nombre que quiera. Esa es la manifestación de lo que sucede en nuestro mundo, pero no está acorde con el plan de Dios. El diseño de Dios para la sexualidad es lo que vemos en el Génesis. Con el pecado, obviamente, todo eso vino abajo. Y lo que sucedía aquí, de donde ellos venían y a dónde iban, el Señor le está diciendo, no lo hagan como los demás. Y el Señor nos sigue diciendo lo mismo. No hagan como hace el resto de la gente. Les van a decir anticuado, poco vanguardista, discriminador. Que digan lo que quieran. No es una opinión ni es una ideología. Es lo que está en la verdad de las Escrituras. Dios creó a hombre y a mujer. Cualquier otra cosa que quiera el mundo establecer está fuera de los parámetros de Dios, y eso es abominación a Dios. Y de vuelta, lo dijimos, ¿cuál es el problema? Querer tener la pretensión de acercarme a Dios creyendo que Él me va a aceptar en la condición en la que estoy. Por lo tanto, cualquier pecado, y estas cosas también lo son. Entonces, cualquier adulterio, acto homosexual, bestialidad, son condenados aquí. Son vistas como contrarias a la vida diseñada por el Creador, por lo tanto, causaba inmundicia. Y no deberían acercarse a Dios de esta manera. Al contrario, dice aquí que lo que van a hacer es abominación y van a, dice aquí, contaminar el lugar donde están pisando. Y no tenía que ver con algo literal que se va a contaminar la tierra, sino cómo afecta al lugar donde vivimos.
donde habitamos. Ese era el problema. Es interesante que en medio de todo esto, porque después capítulo 20 habla de los castigos por los actos de inmoralidad, ¿no? Todo el capítulo 20, si lo tienen ahí, ¿no? Cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel que entregue a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. Y así continuamos, ¿no? Cualquiera que maldiga a su padre, verso 9, o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Si un hombre comete adulterio, verso 10, con una mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Pero en el capítulo 19 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿A qué le recuerda eso? Primera de Pedro. ¿Qué dice Pedro? Hablando de la iglesia: sed santo. Dice: porque yo soy santo. La demanda sigue estando vigente. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificios de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan y el día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo de él el tercer día, es una abominación, no será acepto. Todo el que coma llevará su iniquidad, porque ha profanado los santos del Señor, y esa persona será exterminada entre su pueblo. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta lo último de los rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero, y yo soy el Señor su Dios. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no injurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni lo robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y lo podemos resumir con eso. Qué interesante que en medio de todas estas disposiciones de pureza, de introducciones prácticas, que podríamos decir son la evidencia de si realmente mi vida está llevando una pureza moral y ética. ¿En qué se manifiesta? En mi santidad en cuanto a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres ver si tu vida es santa? Examínalo a la luz del capítulo 19. Por supuesto que el del 18 también, ¿no? Y del 20, de todos los capítulos. Pero aquí es donde se evidencia. En tu trato con los demás. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo cuando dice y da un resumen de la ley, qué es lo que dice? Cita Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y luego cita este pasaje: y a tu prójimo, y el segundo también es importante, dice: y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué? La santidad implica todo mi ser, hacia adentro y se manifiesta hacia afuera. Como vieron en el video que les mandamos acerca de la santidad, Isaías capítulo 6 nos dice la paradoja de la santidad. ¿Se acuerdan? Porque cada vez que nosotros tocamos algo muerto nos contaminamos. Y si nos queremos acercar a la santidad de Dios, alguno que se acercaba, como Nadab y Abiú, ¿qué pasaba? Moría. Pero viene Isaías capítulo 6 y viene un serafín, toma un carbón encendido del trono y toca ahora a Isaías, y ahora Isaías es limpiado con la santidad de Dios. ¿Cómo es posible esto? Si la santidad de Dios no me fulmina, sino que ahora me transforma. Bueno, eso se cumple, y cuando vemos todas estas estipulaciones de alguna manera, todo lo que vemos en las disposiciones que tenemos,
cómo tienen su cumplimiento, ¿no? Jesús, de alguna manera, el cumplimiento de esa santidad, porque Él es el que vivió esa vida santa que tú y yo no podemos vivir. Pero es tan hermoso ver cómo la santidad de Cristo es la que nos transforma en nuestra vida. Nosotros cuando hablamos de santidad, o nos vamos a dos extremos y pensamos en el miedo que Dios me castigue porque hice algo incorrecto, o que puedo tratar con estas cosas livianamente porque da lo mismo, total, ahora ya yo soy perdonado. De vuelta, los principios que están detrás es que Dios quiere estar con su pueblo, pero le establece límites y les dice, estas son las formas en cómo han de acercarse a mí, no han de hacerlo así nomás. Cualquier cosa que evoca la muerte no va a ser la manera. Y hoy el pecado es lo que produce muerte en nuestra vida, porque la muerte, ¿qué significa? Separación. Y cuando pecamos, ¿qué sucede? Y ya no dejamos de ser hijos de Dios, pero nuestra relación con Dios se rompe. ¿Hasta qué? Hasta que, como el hijo pródigo, decimos, sí, me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra Dios. Y en este caso lo había hecho con su padre. Y va. Por eso vemos, y quería hacer énfasis aquí en lo último, ¿no? Cómo la santidad se expresa, la verdadera espiritualidad, la verdadera santidad se expresa de alguna manera en mi trato con los demás. Si mi relación con Dios verticalmente está bien, que eso lo sabes tú y Dios, ¿sabes cómo se va a manifestar? Horizontalmente. No es al revés. Porque muchas veces nosotros decimos, no, si yo estoy bien con Dios, pero ¿y cómo ando con mi gente? Con mi familia, con mi iglesia, con mis hermanos. No, pero yo estoy bien con Dios. Si estás bien con Dios, entonces tus relaciones horizontales deberían ir bien. No perfectas, pero bien. Perdón, amor, paciencia, todo el fruto espiritual, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. La santidad de Cristo es como ahí decía Isaías, es lo que nos transforma. Por eso Pablo demanda, dice, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque es posible. ¿Por qué es posible? Precisamente el Señor le dice, no hagan ninguna de estas cosas. ¿Saben por qué? Porque era posible que hicieran todas estas cosas, porque era lo que estaba ahí a su alrededor. Pero hoy alabamos a Dios porque es posible vivir una vida diferente. No una vida religiosa, si eso lo hace el resto de la gente. Vivir una vida transformada que es diferente. Vivir una vida que está impactada y está siendo transformada por la santidad de Cristo en nosotros. Cuando me acerco a Cristo, entonces eso impacta mi vida. Y veo mi vida ahora a la luz de quién es Jesús y lo que hizo por mí. Entonces mi vida comienza a purificarse, no porque leo más la Biblia. Eso es el resultado. No porque oro más. Eso es el resultado de que ahora Cristo es más grande para mí. Entonces se da cuenta, si uno tocaba a un leproso, si uno tocaba a alguien con flujo, se volvía inmundo. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace con los leprosos? Los evangelios toman el detalle de decir que Jesús los tocó. Y ¿saben? Él no se contaminó. Transfirió su santidad a ellos. Viene la mujer con flujo y toca a Cristo. Y en vez de contaminar a Cristo, ¿qué sucede con la mujer? Se sana. ¿Se acuerdan? Nosotros, si alguien está resfriado aquí, como ya lo vivimos en la pandemia, ¿qué va a pasar? Y va a transmitir su virus a los demás. Pero si alguien está sano, ¿va a transmitir su salud? Eso no sucede. Pero Cristo transmite su santidad a nosotros y nos hace limpios, porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabes? Tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Cristo. Si aún no has creído ni has confiado tu vida en Cristo, tienes que hacerlo ahora. Y Dios te está diciendo, ¿sabes? Tú intentas acercarte, pero no es posible. Si no es por medio de Cristo, no es posible.
Pero tú que ya eres un hijo o una hija de Dios, tienes que seguir acercándote a Cristo diariamente y depender de Él en tu vida para poder disfrutar de lo que Dios ha establecido para ti. ¿Se acuerda que dice Dios? Yo he venido a dar vida, y para que tengan una vida abundante. Dice que aquellos que creen en Él, dice que de su interior correrán ríos. Y eso es lo que produce Dios por medio de Cristo en nosotros. Pero a veces vivimos vidas completamente diferentes a eso. Que tu vida puedas examinar a la luz de lo que Dios está demandando de su pueblo. El principio es: no te acerques a Dios con cualquier cosa que evoque a la muerte. Pero ¿sabes qué? Cristo murió, pero también resucitó. Por eso es solamente por Cristo que puedes acercarte a Dios. Y Cristo nos ha dejado la manera de cómo acercarnos a Él. Buscarle a Él, depender de Él, confiar en Él, creer en Él, hablar de Él. Lo vimos el miércoles. Testimoniar de Él a otros. Que Cristo pueda hacer notorio en tu vida de que estás viviendo una vida transformada, una vida limpia. Ya hemos sido limpiados. ¿Se acuerda qué es lo que le dice Jesucristo a Pedro? Le está lavando los pies y Pedro, ¿qué dice? A mí no. Pedro, si no, no tienes parte conmigo. Lávame todo, Señor. No, vosotros estáis limpios, pero es necesario ser limpiados. Nosotros ya estamos limpios, pero es necesario limpiar cada día nuestra vida en confesión de pecado, porque lo seguimos luchando en nuestra vida. Pero hermano, ya el Señor nos ha transformado, pero es necesario limpiar, hacer mantenimiento a nuestro corazón, de hacer una revisión en nuestro corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que me están afectando? Como dice el salmista, examíname, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que cambiar. Que el Señor te ayude a examinar tu corazón. Por supuesto, ya ahora podemos comernos tranquilos un asado de lo que sea, tirar a la parrilla y comer. Lo peligroso es lo que está en mi corazón. Aquí, ¿cuáles son aquellas cosas que están contaminando mi vida? Y que están evocando a la muerte y que yo no las trato. Y que pienso que el Señor me va a aceptar igual. No, arregla tus cuentas con Dios pronto. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.